Cuando la gracia de Dios está contigo, aún a tus enemigos tú convences para que estén en paz contigo. Sí. Pero la gracia de Dios llega a tu vida cuando como hijo, como hija de Dios, te propones serle fiel a Dios en todo y ante todo. Sí. Fíjate que en esta hora, acá, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, vamos a darle continuación a la segunda parte del capítulo 1 del libro de Daniel, al cual hemos empezado a estudiar. Te invito que te quedes conmigo y que si es de bendición esta palabra para ti, la puedas compartir con tus amigos o con tus hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos vivificados a través de la palabra, enseñados y aprendamos disciplina. ¿Qué te parece? Pero sobre todo, lo más importante, aprendamos a que las decisiones que nosotros tomemos influyen mucho en nuestra vida, tanto positiva como negativamente, dependiendo qué tipo de decisión nosotros vamos a tomar. Estudiando, analizando todas las prioridades que se nos presentan en la vida. ¿Qué te parece? Vamos entonces de lleno a continuar con el capítulo 1 del libro de Daniel y vamos a empezar ya en el verso 10 donde nos quedamos ayer, el verso 9, ahora nos toca el 10, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios así, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora, nos hable y que podamos entender su palabra como verdaderamente Él desea en nuestra vida. Amén. Bueno, entonces, recordemos que el Señor puso en Daniel Gesit, gracia, ¿verdad? Ante el jefe de los eunucos. Y a raíz de esa gracia resulta este verso 10 en donde el jefe de los eunucos le está diciendo, bueno, mira, ya el Señor, el rey, ordenó las raciones de sus comidas. ¿Y qué pasa? Y si ustedes no la comen, cuando me toque presentarlos con él, van a parecer mal de salud. Y entonces van a condenar mi cabeza, o sea, me van a quitar la vida por no haber cumplido con lo que el rey mandó. Eso, en pocas palabras, lo dijo el jefe de los eunucos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la gracia que Dios le dio a Daniel tiene un carácter de pacto. ¿Para qué? Para lograr producir los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito. Fíjate que todo lo que uno ve mal para nuestras vidas o en nuestras vidas, Dios lo torna para bien con un propósito. Por tal razón, tu vida y la mía está acá en esta tierra con un propósito. Muchos alcanzamos a ver ese propósito, muchos se van ignorando cuál era el propósito que Dios tenía y se van para un lugar no deseado. Bueno, el asunto es que Dios quiere producir en nuestras vidas sus promesas, sus bendiciones. Para eso es. Él quiere, ¿verdad?, que sus promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Entonces acá vemos que el jefe de los eunucos estaba un poco temeroso. Pero como ya Dios había puesto Gesit en Daniel, gracia, lo logró. Verso 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar. Bueno, esta palabra Melzar es dada como para un sirviente, un mesero, una mesera, mejor dicho, para un sirviente, ¿verdad? Bueno, entonces, él dijo a Melzar, Daniel dijo a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, este sirviente estaba a cargo de ellos 4. Y Daniel dijo, verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, Daniel le está rogando a este sirviente que haga la prueba. O sea, que le den solo vegetales, frutas y agua por 10 días. 10 días, algo completo, una plenitud. Número 10. Verso 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y ya después con tus siervos según veas. Bueno, entonces en pocas palabras acá Daniel está diciendo, mira, ¿sabes qué? Hagamos un experimento. Dales a los demás la ración que el rey ordenó
y a nosotros danos vegetales, frutas y agua. Sí, entonces le dice, danos a comer de todo lo que proviene de la tierra, o sea, los vegetales, lo que producen las semillas en la tierra. Y luego, según como tú veas, pues tú decides qué es lo que vas a hacer con nosotros. Bueno, Daniel, con su gracia, va con Gesit. Verso 14 y 15. Entonces, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. O sea, el sirviente, Melsar, ¿verdad? Consistió con Daniel esto y probó con ellos 10 días. Verso 15 dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué interesante. Ese rostro de ellos estaba mejor que los que comían la porción del rey y bebían vino. Mira esto. Bueno, es que aquí surgió un milagro. Fíjate. Lo que hicieron ellos fue honrar a Dios, guardar su palabra, ya que guardaron las leyes alimenticias, que en hebreo es kashrut, o si hemos escuchado kosher. Bueno, kosher son las leyes alimenticias, ¿verdad? En los judíos esto es muy importante. Así que cuando nosotros escuchamos hablar de kosher, están hablando de las leyes alimenticias que el Señor estableció, ¿sí? De lo que se debe comer y no se debe comer. Entonces, Daniel, puesto que al darse cuenta el tipo de comida, él se propuso su corazón no contaminarse. O sea, él tenía que guardar la ley kosher, la ley de los alimentos. Y quizás los alimentos que ellos comían no eran permitidos por Dios comerlos para su pueblo, para que sus hijos se mantuvieran siempre en santidad con él. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, porque muchas veces a nosotros se nos hace un obstáculo esta ley. Se nos hace muy difícil dejar de comer algo rico, algo sabroso, algo que se ve buenísimo a nuestros ojos. Bueno, recordemos a Eva. Eva rompió esa ley, ese mandato, le dijo, de eso no debes comer. Y ella vio el fruto bueno y lo comió. ¿Y qué pasó? Tuvo muerte, y muerte espiritual. Y eso es lo que debemos de guardar nosotros como hijos y como hijas de Dios. Guardar este templo en donde mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira qué interesante. Recordemos que nosotros tenemos un Dios. Sí, no tenemos un Dios para el Antiguo Testamento y otro Dios para el Nuevo Testamento. Es un solo Dios. Y ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre y para siempre, por todos los siglos. Él no cambia. Por tal razón, Él dejó las leyes establecidas para todo. Él lo que quiere es que seamos disciplinados. Él lo que quiere es enseñarnos a obedecerle, sí, en su palabra. Entonces, por tal razón, cuando nosotros comemos algo, debemos preguntarnos si esto es permisible o no. ¿Sí? O es prohibido comerlo. ¿Pero prohibido a quién? ¿Por quién? Por Dios, si verdaderamente eres temeroso de Dios y sabes qué alimentos pues te es permitido comer y qué alimentos no. Así que te recuerdo siempre a Eva. A Eva le prohibieron comer un alimento y lo comió. ¿Y qué pasó? Tuvo consecuencias que hasta hoy se están sufriendo. Pero bueno, gracias a Dios hay redención en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros nos damos cuenta que Dios quiere enseñarnos una disciplina y estamos aprendiendo que Dios nos está diciendo, aléjate de lo que está prohibido y haz lo que está permitido. ¡Ay, qué interesante! Aléjate de lo que está prohibido y haz lo que está permitido. Así que cuando hacemos lo que está permitido, estamos haciendo que Dios venga a nuestras vidas y se mueva en ellas y su nombre sea exaltado y glorificado. En pocas palabras, el Señor nos quiere usar a nosotros. Sí, si somos obedientes, si hacemos lo que verdaderamente Él nos permite hacer y nos alejamos de lo que Él nos prohíbe. Mira qué lindo, ¿no? Y eso fue lo que hizo Daniel y sus compañeros. Versos 16 y 17 dicen, así pues, Melsar, o sea, el sirviente, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio, oye lo que recibieron a cambio de la obediencia, del sometimiento a la disciplina.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Eso lo vamos a ver más adelante. Cómo el Señor hizo resaltar ese don de discernimiento y de interpretación de sueños que le dio a Daniel. Fíjate lo que recibieron. ¿Tú crees que no vale la pena someternos a Dios a la obediencia, a la disciplina? Yo creo que sí vale la pena conocer cómo el Señor quiere usarnos, cómo el Señor quiere manifestar su gloria, su poder a través de nosotros. El Señor lo que quiere es moverse en nosotros. Entonces, Dios se movió en la vida de estos muchachos de una manera sobrenatural, pero con un fin, con un propósito. ¿Y cuál es ese? De que ellos sean útiles para Dios allí en ese reino, allí en ese imperio. Entonces, eso es lo que debería ser también nuestra principal preocupación. Sí, que nosotros podamos ser usados por Dios. Así que esos 10 días, oigan, 10 días, ese 10 marca una plenitud. Esos 10 días que ellos comieron vegetales y frutas y bebieron agua, marcó, fíjate, el fundamento para los 3 años de entrenamiento, de prueba que designó. Recuérdense el número 3, revelación. El Señor quería revelar algo en esos 3 años y lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ellos se sometieron a la disciplina, se sometieron a la obediencia. Entonces, te está diciendo que no solo fueron esos 10 días que Daniel y sus compañeros comieron frutas, vegetales y agua, fueron los 3 años que ellos pasaron comiendo eso. Fíjate, ahora, verso 18 nos dice, junto con el 19 también, pasados pues los 10 días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y verso 19 dice, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Mira, qué interesante. Después de 3 años, el Señor se sigue glorificando. Ellos fueron colocados en una posición cercana al rey. ¿Qué te dice esto? Bueno, se convirtieron en sus confidentes. ¿Qué te parece? Se hicieron personas en las que el rey confiaba y lograron obtener una posición superior en ese mando, ahí al lado del rey. ¿Pero con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir los propósitos de Dios. O sea, mira, Dios nos quiere llevar a niveles en donde Él pueda llevar a cabo sus propósitos. Pero recuérdate que Él nos deja a nuestra decisión de querer hacerlo, de querer dejarnos usar por Él, de que Él se glorifique en todo, con un propósito, sí. Y el propósito de Dios siempre es bueno, sí. Y recuérdense que ese propósito está con el objetivo de establecer el reino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, si nos dejamos usar por el Señor, seamos instrumentos que influyan en la vida de otros y podamos atraerlos al reino de Dios. Ese es el propósito de Dios, que vivamos con Él, que podamos ver y contemplar las promesas que Él nos ha dado y podamos ser felices, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Ese es el propósito de Dios y para eso nos quiere usar, pero para dejarnos usar tenemos que someternos a Él. Tenemos que disciplinarnos. Eso es lo que Él quiere enseñarnos. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mira esto, una vez más, 10 veces mejores que los magos y astrólogos que él tenía ahí en su reino. Bueno, entonces, él los encontró 10 veces mejor que los Hartumín. Los Hartumín lo podemos ver ahí en el Éxodo, que eran los sabios, los brujos, los hechiceros de Faraón. ¿Sí? Imagínate esto. Gente que tenía poderes sobrenaturales. Y Daniel y sus compañeros fueron hallados 10 veces mejor que estos Hartumín. Es que eso quiere decir algo grandioso, pues. Dios los usó de una manera sobrenatural.
El Señor se glorificó en sus vidas. ¿Pero por qué? Porque ellos se sometieron esos 3 años en esa disciplina alimenticia en el kosher. Fíjate qué interesante, ¿no? A veces, cuando estamos hambrientos, nos llega olor hasta, ay, carne asada, están asando carne, pero ay, qué rico. O tengo deseos de comer esto y lo otro. Bueno, es que nos pasa a todos. La tentación siempre llega, pero si se nos presenta un platillo en donde va ahí algo que verdaderamente se nos es prohibido comer, ¿será que vas a ser como aquel que vendió su primogenitura por un plato de comida, por un plato de lentejas, por el hambre que llevaba? Bueno, hay de pensarlo. Tenemos que cargar en nuestra mente y corazón la Torá, la ley de Dios. Sí, todo lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque verdaderamente ahí está establecido lo que conviene y lo que no conviene. Y no solo en los alimentos, en todo. Es que para llegar a gobernar con el Señor Jesucristo en su reino milenial, tenemos que ser disciplinados acá. Primeramente tenemos que pasar la prueba. Sí, Daniel y sus compañeros fueron 3 años de prueba y nosotros aquí la prueba la tenemos que pasar hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga para nosotros si estamos vivos en el día del rapto. ¿Qué te parece? Bueno, está muy interesante esto. Bueno, así que mira, nosotros nos damos cuenta que cuando buscamos a Dios, le obedecemos, somos fieles, nos sometemos a su palabra, a la disciplina, recibimos de Él algo glorioso y sobrenatural. Los dones, sí, aleluya. Y para terminar con esto te dejo, mira, ahí continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, o del rey Koresh, ¿verdad? Así era llamado Ciro. Bueno, el asunto es que fue en el primer año del reinado del rey Ciro, ¿verdad?, que la cautividad babilónica llegó a su fin. Daniel estuvo en esa misma posición, fíjate, de jefe junto al rey, siendo capaz de influir. Así que, del mismo modo en que nosotros vemos cómo José influyó en Egipto con el faraón, así mismo lo hizo Daniel acá en este reinado. Por tal razón, el Señor nos muestra a través de su palabra que si nosotros verdaderamente, voluntariamente nos sometemos a Él, a cumplir con su palabra, vamos a ver la gloria de Él y vamos a ser instrumentos que Él va a usar para sus propósitos. Y no solo eso, nos va a permitir que contemplemos, que palpemos, que vivamos sus promesas. Son muchas promesas que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, no dejemos esta tierra sin haber probado esas promesas que Dios nos ha dado. Así que yo te dejo con esto de meditar, ¿eh? Así que mira, Daniel capítulo 1, terminamos acá y en la próxima empezamos el capítulo número 2 y esto se va a poner más interesante. Así que si esto es de bendición, compártelo aquí, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Se te ama y se te desea la paz que sobrepasa todo entendimiento para tu vida y tu familia. Ya lo sabes, será hasta la próxima. Paz de Cristo.